Bueno, hoy vamos a hablar sobre la diferencia de entre católicos y cristianos evangélicos, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar. Evidentemente, ya que este tema es muy importante, ya que me he encontrado evidentemente con católicos que siempre menosprecian a los cristianos evangélicos. Pero vamos a ver la diferencia, ¿vale? Entre católicos y evangélicos. Vamos a analizar la doctrina del catolicismo romano en parte y vamos a hablar también de la doctrina de los cristianos evangélicos. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos, católicos y evangélicos? Así que este en vivo, evidentemente, va a ir a YouTube y eso va a ser una enseñanza como estamos acostumbrados, una enseñanza muy pedagógica, y va a haber unas 10 preguntas a los católicos, en la cual evidentemente son preguntas muy interesantes y vamos a tratar en cierta manera de tratar de responder todas las dudas, las diferencias en lo que son los católicos y los evangélicos. Pero quiero comenzar por el texto clave que ellos siempre utilizan. Es Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿vale? Este texto, Jesús dice claramente, y yo también, Jesús hablando, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿vale? Muy bien, aquí el católico tiktokero, ¿vale? Aquí dice que comienza la Iglesia Católica Romana. Quien fundó, según ellos, según su pensamiento, es Jesucristo en este texto que está fundando la Iglesia Católica Romana. Evidentemente esto no es así. ¿Por qué? Porque en esa época, evidentemente, la Iglesia Católica ni existía, ¿vale? Así que, por un lado, esto es una mala interpretación. Pero bueno, viendo eso, vamos a analizar el texto en concreto, que si realmente Pedro es la roca o si Jesucristo es la roca. Vamos a por ello. En el texto de Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿vale? Aparece dos palabras distintas. Ojito, dos palabras distintas. La primera palabra es Petros y la segunda palabra es Petra, ¿vale? Muy bien, y hemos identificado las dos palabras distintas del texto Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a diferenciar entre estas dos palabras. Es tan importante que diferenciemos tanto Petros, como Petra para entender y comprender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el griego del Nuevo Testamento, Petros significa piedra pequeña. Quiero que te quedes con esto. En el griego del Nuevo Testamento, Petros significa piedra pequeña o fragmento de roca, ¿vale? Sin embargo, Petra, que es otra palabra, significa roca grande o base o fundamento sólido. Ahora, la pregunta es, ¿Pedro será el fundamento sólido o será la piedra pequeña? Muy bien. Ahora, Jesús dice literalmente, tú eres Petros, o sea, piedra. Y piedra.
piedra pequeña, ¿vale? Y luego Jesús cambia de palabra y dice, y sobre esta Petra, que es roca, edificaré mi iglesia. Muchos intérpretes entienden que Pedro es igual a piedra, pero la roca, que vendría a ser Cristo, es otra cosa muy distinta. La roca es muy distinta a lo que dice inicialmente piedra. Y esto es muy bueno entender para entender realmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la roca? Aquí está la pregunta clave. ¿Cuál es la roca según el contexto? ¿Vale? Porque no olvidemos, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces, ¿cuál es la roca según el contexto? Claramente dice, justo antes de ese versículo ocurre algo muy importante. Mateo capítulo 16, versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Antes de la declaración ocurre algo muy significativo. La interpretación de muchos teólogos es que la roca, ¿vale? La roca es la revelación de quién es realmente Cristo, ¿vale? Es decir, que la iglesia se edificará sobre la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pedro, ¿vale? Sobre Cristo. O habrá un texto explícito donde diga Pedro, yo soy la roca, como dicen el catolicismo romano. Vamos a por ello. Curiosamente, el mismo apóstol Pedro dice que él, o sea, Cristo, es el fundamento, ¿vale? Mira, primero de Pedro capítulo 2, versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Ojito con lo que dice piedra del ángulo, ¿vale? Escogida, preciosa, y el que creyere en él, en esa piedra de ángulo, no será avergonzado. Ahora, Pedro aquí en este texto está afirmando evidentemente que esa piedra principal es Cristo. Y esto va conforme a Efesios capítulo 2 versículo 20, en el cual dice, edificado sobre el fundamento de Pedro. No, señores, dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, de todos los apóstoles, siendo la piedra, aquí está la cuestión, principal, Jesucristo mismo, ¿vale? Aquí claramente vemos que según la declaración de primera de Pedro 2:6, la piedra principal es Cristo, ¿vale? Es Cristo. Muy bien. Ahora, el apóstol Pablo también afirma la misma enseñanza que Pedro. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 dice, porque nadie, dice, puede poner otro fundamento. ¿Qué dice Pablo? Porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Te acuerdas la definición de Petra y Petros? Fundamento, sólido, ¿vale? Muy bien, ahí estamos aquí. Por eso es bueno ver esto, ¿vale? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Pedro. No dice eso, el cual es Jesucristo. Por eso, hermanos, es bueno entender la diferencia entre Petros y Petra.
Por eso nosotros estamos examinando Mateo capítulo 16, 18. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan y comprendan que todo lo que los católicos tiktokeros dicen, evidentemente no se sostiene ni bíblicamente ni tampoco históricamente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba hablando, obviamente, con Pedro, ni siquiera existían los católicos romanos. Muy bien, seguimos examinando el texto, ¿vale? Ahora, Cristo es la piedra angular, no es Pedro, sino Cristo es la piedra angular. En el Nuevo Testamento se repite varias veces esta idea. Lo que le cité, Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, de todos los apóstoles, y profetas siendo la principal piedra. Otra vez viene principal piedra, el fundamento, ¿vale? Del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué dice el texto? Claramente vemos una estructura. ¿Cuál sería la estructura? Los apóstoles, el cual es parte del fundamento, enseñanza, doctrina, ¿vale? Y luego viene a ser Cristo, que es evidentemente la piedra angular, ¿vale? La piedra angular. La piedra angular evidentemente era, en ese tiempo, era la que sostenía todo el edificio. O sea, la cabeza, la base, lo que como tú quieras llamarlo, es Cristo, ¿vale? Es Cristo. Muy bien. Ahora vamos a ver qué significa la roca. Esto es muy importante. La roca, esa roca que dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, en el Antiguo Testamento. Ya hemos descartado, evidentemente, Pedro no dice que él es la roca, ¿vale? No, que ni tampoco dice que él es la patata, o digo, el Papa, no lo dice eso, ¿vale? Sino Pedro dice que la roca es Cristo. Él no, es Cristo. Ahora vamos a ver el significado de la roca en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la roca casi siempre es Dios mismo. Otra vez, en el Antiguo Testamento, casi siempre la roca se refiere a Dios mismo. Por ejemplo, en Salmo capítulo 18, versículo 2 dice, Jehová, roca mía. ¿Qué dice? Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Muy bien. Entonces, esto es tan importante que Cristo es identificado como la roca. En otras palabras, solo Dios puede ser evidentemente la cabeza, el fundamento de la iglesia que somos nosotros. La iglesia no es una institución, ¿vale? La iglesia somos nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo. Dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino Dios habita en los corazones de los que realmente lo buscamos. Entonces, aquí Cristo, aquí. Ahora sí, aquí Cristo es identificado como la roca. En el Nuevo Testamento incluso se aplica esta imagen a Jesús. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, y la roca es Pedro. No, eso quisiera que diga a los católicos romanos, la Biblia. Pero dice claramente, y la roca es Cristo. ¿Vale? Ahora, Pedro nunca actuó como papa. Esto también es otra mentira del catolicismo romano, en el cual no se sostiene ni bíblicamente ni históricamente. Jesús llama a sus apóstoles, primeramente eran discípulos, luego eran apóstoles, después les dice hasta amigos, ¿vale? Pero nunca le dice a Pedro papa, ¿vale? Eso es evidentemente una cuestión que no se sostiene.
Si Pedro fuera el líder supremo de la iglesia, quiero que me escuchéis esto, si Pedro fuera el líder supremo de la iglesia, esperaríamos verlo gobernando a los demás apóstoles, ¿vale? Pero en Hechos capítulo 15, el que dirige el concilio de Jerusalén no es Pedro, sino es Santiago, ¿vale? Entonces había ahí en la iglesia de Jerusalén, el que mandaba en la iglesia de Jerusalén no era Pedrito, no era el supuesto papa, el líder de los apóstoles, el más... No era, era Santiago el justo. Ahora, también vemos claramente en el texto bíblico que el apóstol Pablo corrige a Pedro. Si supuestamente fuera el Papa Pedro, obviamente Pablo estaría subordinado a Pedro, pero no. Pablo le exhorta evidentemente al apóstol Pedro. Y este es un detalle muy importante en la cual se destruye esa teoría de que Pedro sea Papa, ¿vale? El apóstol Pablo de Tarso incluso confronta públicamente a Pedro. Vamos a leer el texto. Gálatas capítulo 2, versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, el apóstol Pablo dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Imagínense, Pablo tenía una mala leche el tío. Entonces, si Pedro fuera infalible, aquí hay dos cosas. Vemos que en el texto Pedro no es el Papa, no es el que dominaba a los apóstoles, y ni tampoco es infalible Pedro, ¿vale? Aquí estamos desmontando dos dogmas católicos, el Papa y la infalibilidad papal, ¿vale? Con solamente un solo texto. Y claramente vemos aquí que si Pedro fuese infalible o un jefe supremo, evidentemente esto, lo que acabamos de leer en Gálatas 2:11, fuera algo que difícil nosotros podíamos explicar. Ahora, ¿de dónde viene la idea del papado? Ahora sí vamos a ir un poquito a la historia, ¿vale? ¿De dónde viene la idea del papado? La estructura, esto es muy bueno considerar, hermanos, la estructura papal se desarrolla siglos después, ¿vale? Como vamos a ver que muchos dogmas católicos se van haciendo dogma siglos después de Jesucristo. Ahora, especialmente cuando el obispo de Roma comenzó a ganar autoridad dentro del Imperio Romano, hay un momento importante en el cual fue el pontificado de León I, ¿vale? Y esto es, lastimosamente, la historia los refuta al mismo católico romano. Ahora, pero lo que sí muestra la Biblia sobre Pedro no es un papado, no es una jerarquía, ¿vale? No, a Pedro no le ponen como infalible, sino lo que la Biblia muestra que Pedro fue primeramente un apóstol importante, no podemos negar, un líder misionero, un testigo de Cristo, ¿vale? Pero nunca la palabra de Dios, nunca la Biblia dice que Pedro fuese un jefe universal de la iglesia. Eso no lo dice, eso lo dice la Iglesia Católica Romana, evidentemente. Tampoco dice que la Biblia que Pedro es el primer papa, tampoco no lo enseña, y menos que es el fundamento de la iglesia. Les gusta Mateo 16:18, pero casualmente el 20, Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tu tropiezo
para la obra de Dios. Estoy parafraseando el texto para que vosotros entendéis que los católicos del TikTok, ¿vale?, que son muy deshonestos, les gusta hablar el 18, pero no les gusta hablar de lo demás. Muy bien. Ahora, nosotros podemos hacer un pequeño resumen en este aspecto. Según el Nuevo Testamento, la iglesia está edificada ¿sobre quién? ¿Sobre Pedro? No. Dice la Biblia que Cristo como fundamento. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Que Cristo como piedra angular. Efesios capítulo 2, versículo 20. Y los apóstoles como testigos fundacionales. Ya está. En conclusión, podemos determinar que la enseñanza central del Nuevo Testamento es clara, que Cristo es la roca y no Pedro, ¿vale? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice claramente, la roca es Cristo. ¿A quién voy a creer? ¿Al catolicismo romano, que en la época de Jesús y Pedro ni siquiera existía? ¿O voy a creer a lo que está escrito explícitamente? Muy bien. Por ahí, ahora vamos a ver algo muy interesante sobre lo que dice aquí, las diferencias entre los cristianos evangélicos y los católicos romanos, ¿vale? Vamos a dar un punto, una diferencia general entre el catolicismo romano y el cristianismo evangélico. El catolicismo romano, la doctrina del catolicismo romano se desarrolla, ojito, la doctrina del catolicismo romano se desarrolla dentro de la institución. Dentro de la institución llamada la Iglesia Católica, ¿vale? Cuya autoridad doctrinal evidentemente se apoya en tres pilares. ¿Cuáles son los tres pilares del catolicismo romano? La Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Es la autoridad del Papa y los concilios. Muy bien. Ahora, vemos que dentro de la Iglesia Católica Romana hay un liderazgo visible, que evidentemente lo ejerce el Papa. Por tanto, esto es muy importante, que muchas doctrinas no provienen de la Escritura. Muchas doctrinas del catolicismo romano no provienen de las Escrituras, sino de desarrollos teológicos posteriores. Y eso lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a dar un punto de vista al cristianismo evangélico, ¿vale? Dentro del cristianismo evangélico voy a incluir evidentemente a los pentecostales, ¿vale? La iglesia evangélica sigue el principio de la reforma protestante, llamado sola escritura, ¿vale? Esto también debemos nosotros de decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad es la escritura, ¿vale? Esa es la autoridad final, la escritura. Este principio, ¿vale? Este principio es que todas nuestras doctrinas, toda nuestra manera de vivir tiene que estar conforme a lo que dice las escrituras. Cosa que es muy diferente al catolicismo romano, en el cual vemos que las doctrinas del catolicismo romano no provienen de la escritura, ¿vale? Ahora, el principio fue evidentemente defendido en el siglo XV-XVI por los reformadores como Martín Lutero, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico para la sola escritura? Dice claramente, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso nosotros defendemos y creemos que toda nuestra doctrina tiene que estar sí o sí en la palabra de Dios.
Por eso dice que toda la escritura es inspiración por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Si hay católicos aquí, si quieren subir, no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, los evangélicos, nosotros sostenemos que la escritura es suficiente para la doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras creencias, nuestras doctrinas tienen que venir sí o sí de la escritura. Muy bien, ahora vamos a ver sobre diferencias sobre María. Esto es muy importante. Vamos a ver a María. La gran diferencia doctrinal, vamos a ver lo que dije al principio, que muchos dogmas católicos fueron construidos siglos después de Jesucristo. Y muchos dogmas católicos no provienen de la Biblia. Y ahora se los voy a demostrar. Cuando hablamos de las doctrinas sobre María, los dogmas marianos del catolicismo romano, vamos a ver 4 dogmas marianos. Los 4. Primeramente, 1. La maternidad divina, ¿vale? En la cual ellos postulan que María es madre de Dios. Que en su definición esto apareció en el concilio de Éfeso en el 431. Mira, 431 años después tuvieron que definir a María como la paridora de Dios, porque eso es la paridora de Dios, ¿vale? En el cual se definió en el concilio de Éfeso, afirmando que María evidentemente es madre de Dios, y esto se basa en el hecho de que Jesús, bueno, es Dios. Pero aquí hay un matiz importante. En ese entonces había un hombre en el cual no tenía clara las dos naturalezas de Jesús, ¿vale? Era Nestorio. Pero bueno, ese es el cual se hizo este dogma, esta para mí metidura de pata, ¿vale? ¿Por qué? Porque a raíz de esto de la María, paridora de Dios, se hizo los otros dogmas marianos, elevando a María a alguien superior a un simple ser humano. Y esto lo vamos a ver después. El versículo usado de los católicos romanos es Lucas capítulo 1, versículo 43. Y dice, ¿por qué se me concede esto a mí? ¿Vale? Que la madre de mi Señor venga a mí. Que la madre de mi Señor venga a mí. Si nosotros vemos Lucas, cuando habla del Señor, está hablando justamente del Padre, ¿vale? Aquí hacen una cuestión un poco complicada. Pero bueno, este es el texto que utilizan para decir que evidentemente María es madre de Dios. Pero si nosotros definimos qué es Dios, la pregunta, ¿Dios puede tener en su definición de Dios como omnipotente, omnipresente, omnisciente, como el Todopoderoso? La pregunta sería, ¿Dios tiene una madre? Claro que no, ¿vale? Entonces muchos evangélicos, hay que ser también correctos, aceptan que María es madre de Jesús encarnado, pero rechazan la interpretación, evidentemente, que le elevan a María como más que un simple ser humano. Ya le dicen reina del cielo, ya lo ponen como una diosa, incluso que ella escucha las oraciones de nosotros, ¿vale? O de ellos, de los católicos. Si escucha las oraciones es omnipresente y omnisciente. En otras palabras, María es diosa, ¿vale? Por eso la idolatran como a una diosa. Luego viene el segundo dogma, ¿vale? Que es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción aparece ¿cuándo? ¿En el siglo I? No. La Inmaculada Concepción aparece en el año 1854. 1854. Miren, por eso digo, ellos apelan a la historia. Ellos dicen, muéstrame un pastor del siglo I.
que ellos pensando que cuando Jesús estaba hablando con Pedro, ahí se estaba inaugurando la Iglesia Católica Romana. En absoluto. Ahí ni existía la Iglesia Católica Romana, la institución católica romana, ni existía. Pero sin embargo, ellos proclaman este dogma de la Inmaculada Concepción 1854. Imagínense vosotros, 1854 después de Cristo, sacan de la manga esta doctrina. ¿Proclamada por quién? Por el Papa, no, proclamada por Pío IX. ¿Qué enseña esto? Que enseña que María, ojito, María nació sin pecado original. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Vale? Primeramente que el pecado original es un dogma fundamental en el catolicismo romano. ¿Por qué vosotros creéis que ellos bautizan a los niños? Porque ellos creen en el pecado original. Pero sin embargo, a María le dicen que ella no tenía pecado original, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema bíblico aquí? No hay un solo texto que diga que María no tenía pecado. El único que nació sin pecado es Jesús, ¿vale? Porque era el Verbo hecho carne, era Dios. Al decir que María nació sin pecado, ojito, le están diciendo diosa, ¿vale? Pero Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron menos María. No dice eso, hermanos. Eso les gustaría a los católicos que diga. Pero dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias, hermano, por darle me gusta a la pantallita. Muchas gracias. Entonces, la Biblia no afirma que María fuese sin pecado. Muy bien. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí y voy a demostrarles algo muy interesante. Y solamente yo voy a utilizar la Biblia, porque siempre digo que la Biblia se explica sola, ¿vale? Me voy a ir a Lucas. Lucas capítulo 1. Yo personalmente amo a María, pero no a la María romana, porque la María romana es una construcción de la diosa de Éfeso, ¿vale? Yo amo a la María, a Miriam de la Biblia. Muy bien. ¿Qué dice María? Vamos a ver las palabras de María, ¿vale? Y solamente voy a usar 2 versículos. Y dice, ¿dónde estamos? Espera un momentito. Estoy buscando el texto. ¿Dónde estamos? Ah, sí, muy bien. Lucas capítulo 1, versículo 46 dice, Entonces María dijo, y esto se conoce como el Magnificat. ¿Qué es el Magnificat? Es la oración de María a Dios, ¿vale? Entonces, el Magnificat dice, María, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí explícitamente María está reconociendo que tiene un Dios y que ese Dios es su Salvador. Ahora, la pregunta, ¿de qué le iba a salvar Dios a María? Y el mismo texto te lo voy a decir en Mateo capítulo 1, en el cual, se me cae esto, en el cual dice, ahora voy a por ello. Mateo capítulo 21, capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él, dice Jesús, porque él
salvará a su pueblo. Salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! Ya está. La pregunta, ¿María era del pueblo de Dios? Sí. ¿Y qué dice aquí el texto? Que Jesús iba a salvar a su pueblo, que Jesús iba a salvar a María de sus pecados. Y por eso en el Magnificat María lo tenía claro. Sabía quién era Jesús y sabía la condición de ella. Por eso en el Magnificat dice, engrandece mi alma al Señor, mi Dios y mi Salvador. ¿De qué le iba a salvar? El texto de Mateo te lo dice, de sus pecados. En otras palabras, María obviamente tenía pecado. Y solamente he leído los textos explícitos, ¿vale? Aquí no hay ninguna interpretación privada, ni nada, ni nada. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a la virginidad perpetua. No olvidemos que el concilio de Éfeso, cuando le dijeron a María, paridora de Dios, a partir de ahí ya construyeron los otros dogmas católicos que evidentemente no podemos encontrar en la Biblia. Ahora, la virginidad perpetua, dice, afirma que María nunca tuvo hijos. En otras palabras, que María nunca tuvo relaciones sexuales con Josecito, ¿vale? Pero la Biblia menciona, pero aquí está la cuestión, pero la Biblia menciona, ¿qué menciona? A hermanos de Jesús. Muy bien, Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Vale? ¿No se llama su madre María? Ojito, ¿era hijo del carpintero? Sí. ¿Quién era ese? José. Muy bien. ¿Su madre se llamaba María? Sí, perfecto. Y dice, y sus hermanos, no dice hermanos en la fe o primicos, no, dice hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. No olvidemos el contexto cultural de ese entonces. Esa gente que habla de Jesús le conocía a Jesús desde niño, ¿vale? Desde niño, porque vivían en el mismo lugar. Ellos creían evidentemente que Jesús, bueno, ese es otro tema que luego ya vamos a llegar, pero aquí claramente dice que Jesús, a ese niño que conocían, a ese niño del barrio, ¿vale? Imagínate tú, en tu barrio, un amigo que tengas desde la infancia, sabes quién es él y sabes que si tiene hermanos y hermanas. Lo mismo pasaba en ese entorno, ¿vale? Hay un enfoque social. ¿Por qué social? Porque lo identifican como el hijo del carpintero, ¿vale? Entonces, el hijo del carpintero era José. Y identifican que ese Jesús tenía hermanos. Incluso sabían los nombres de sus 4 hermanos. La interpretación evidentemente es más clara que María tuvo más hijos. Ahora, vámonos a una versión, yo le digo esta versión de los muñequitos. Es la nueva traducción viviente, ¿vale? Yo utilizo esta traducción de muñequitos para católicos, ¿vale? Porque ellos no entienden la Reina Valera, es muy complicado el lenguaje de la Reina Valera, y para aclarar sus mentes pequeñas, en el sentido que están muy adoctrinados, yo utilizo esta Biblia. Mira, y claramente dice el versículo 24 y 25. Cuando José despertó, ¿vale? No, mejor voy a ir desde aquí, para destruir también eso que dicen que Jesús es hijo biológico de José, ¿vale? Ahí vamos a destruir 3 sectas: judaizantes, raíces ebrias y el catolicismo romano, que dice que apunta que María es siempre virgen. Dice, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías.
Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, ojito al texto, mientras todavía era virgen, ¿vale? Quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Dice que era virgen. Y esto Lucas nos da más detalles. Cuando el ángel le dice a María que tendrá un hijo, y María le dice al ángel, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? ¿Vale? Son textos explícitos. Así que aquí Josecito no tiene nada que ver. Así que lo lamento. Pero las raíces hebreas y los judaizantes este texto no lo tocan. ¿Vale? Y sigo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió, dice, romper el compromiso en privado. La pregunta, si realmente fuese Jesús su hijo biológico, ¿por qué quería abandonar a María? No tiene sentido, ¿vale? Son preguntas que los judaizantes los vas a aniquilar con esto y a las raíces hebreas. Entonces, continúa. Mientras consideraba esta posibilidad, ¿no?, de abandonar a Miriam, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, dice, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por ti. No, no dice eso. O no dice, saqué tu esperma y le puse al óvulo. Porque hay esa teoría, ¿vale? Tampoco no dice eso, sino dice claramente, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Muy bien, y ahora me voy al 24. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. ¿Qué hizo? Le dio el nombre, ¿vale? El nombre le estaba dando una razón social, ¿vale? Es como hoy mismo, para que me entendáis, es un hijo adoptivo, ¿vale? Entonces, José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a María por esposa. Y el 25, ojito, escucha el 25, pero no tuvo relaciones sexuales hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. No tuvo relaciones sexuales hasta que nació su hijo. No olvidemos que era un matrimonio. Y según el mandato del Génesis, dice el hombre que se una a su mujer y son una sola carne. Esta unión, este pacto dentro del matrimonio se consolida en la relación sexual. Y María y José eran evidentemente un matrimonio. Y por eso en Mateo habla que Jesús tenía hermanos, ¿vale? Y ya está. Entonces vemos claramente que la virginidad, supuesta virginidad perpetua, no lo enseña la Biblia, sino prácticamente es algo que no está escrito en la Biblia, sino se ha ido construyendo siglos después. Tanto así que evidentemente pasaron 1854, que en términos de historia es como hace media hora atrás. ¿Vale? Muy bien. Ahora sigamos con otro dogma mariano. La virginidad perpetua, hemos visto claramente. La Asunción de María. Muy bien, la Asunción de María, oh Señor, es que esto es, ¿cuándo aparece? ¿Aparece en el siglo II después de Cristo? No. Eso quisieran los católicos romanos, tanto que dicen la historia de nuestra iglesia. Por favor, usted, mira, no quiero ofender a nadie, pero un laico para la iglesia católica no pinta nada, ¿vale? No pinta nada. No tiene ni voz ni voto. No es nada. Y eso es la institución la católica romana. La Asunción de María, el dogma de la Asunción de María aparece en 1950. Ayer.
1950. Tuvieron que pasar 1950 después de Cristo para inventarse, evidentemente, esta tontería, ¿vale? Ahora, ¿por quién fue proclamado? Por Pío XII, que afirma que María fue llevada al cielo corporalmente, ¿vale? Como cuando Goku va en su nube, así se lo llevaron a María, ¿vale? Pero la Biblia, evidentemente, la Biblia no menciona este evento. El único que fue entre las nubes, evidentemente, es nuestro Señor Jesucristo, pero a María no. Ahora, luego viene algo que es muy interesante, que tampoco está en la Biblia. Por eso dije al principio, los dogmas marianos no están en la Biblia. Y muchos de los dogmas católicos romanos no se encuentran en las Escrituras, ¿vale? Ahora, la intercesión de María y los santos, que la María intercesora. Ojito que el nuevo Papa, ¿vale? León dijo que María no es corredentora ni tampoco intercesora, ¿vale? Aquí los tiktokeros fanáticos ignorantes de católicos se rasgaron las vestiduras y dijeron, no, es intercesora, es corredentora, ¿vale? Y ya. Pero sin embargo su mismo Papa dijo, no, María no es, ¿vale? Pero vamos a la intercesión de María y los santos. La pregunta que yo hago, ¿Jesús habrá enseñado esto? Vamos a ver. En el catolicismo romano enseña que se puede pedir intercesión a María. Imagínense millones de católicos en el mundo orando a María y María contestando cada oración. Entonces María no es una simple humana, sino María tuviese que ser necesariamente una diosa, ¿vale? Pero el Nuevo Testamento afirma que el mediador, ¿vale? Es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, es Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios, ¿vale? Y un solo mediador. Aquí no hay ni Marías, ni santos, ni nada, ¿vale? Es un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Y la posición de la iglesia evangélica pentecostal, porque yo voy a hablar de la pentecostal porque yo soy pentecostal, evidentemente nosotros creemos y lo mantenemos que Cristo es el único mediador. Muy bien. Ahora, vamos a lo que es el Espíritu Santo. Ahora voy a hablar un poquito de la iglesia pentecostal. Ya hemos visto estos dogmas marianos que no están en la Biblia. Esa doctrina católica romana que no se encuentra en la Biblia. Hemos visto que Pedrito no es el primer papa. Hemos visto que hay una diferenciación entre Petra y Petros, las palabras claves del mismo texto, ¿vale? Si vosotros estáis llegando tarde, esto lo vais a subir a YouTube y ustedes lo pueden estudiar y así tienen una herramienta totalmente bíblica y también desde el griego y desde la historia para confrontar a esta falsa doctrina del catolicismo romano. Muy bien, ahora vamos al Espíritu Santo. En el cristianismo pentecostal, las iglesias pentecostales enfatizan las experiencias del Espíritu Santo basado en una tradición, no, basados en el libro de Hechos, ¿vale? El movimiento, ahora voy a dar un histórico también, ¿vale? Porque hay que ser honesto. Yo he tocado historia de la Iglesia Católica Romana, ahora voy a hablar historia de lo que es la Iglesia Pentecostal. El movimiento comenzó en el siglo XX, ¿vale? Con el movimiento de la calle Azusa.
Uno de los predicadores principales fue William J. Seymour, ¿vale? Muy bien. Esos son los inicios de la iglesia pentecostal. Ahora vamos a ver la doctrina, que esto es muy importante, ¿vale? La doctrina es muy importante. Hemos visto que la iglesia católica, sus doctrinas no están en la Biblia. Las doctrinas de la iglesia católica más bien van en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra del fundamento de los apóstoles, y no puede ser la iglesia verdadera que ellos dicen decir. Pero vamos a la doctrina pentecostal sobre el Espíritu Santo, ya que siempre nos atacan por este lado. La doctrina pentecostal sobre el Espíritu Santo es basado en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿vale? Es lo que la iglesia pentecostal creemos. ¿Por qué? Porque esto está evidentemente en la Biblia. También creemos nosotros el bautismo en el Espíritu Santo. No olvidemos lo que dijo Juan el Bautista. Yo os bautizo con agua. Con agua. Es el símbolo. ¿Vale? Voy a hacer aquí un énfasis. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Vale? Cuando Jesús se bautiza es una prefiguración de su muerte y de su resurrección. ¿Vale? Eso es lo que significa el bautismo de Jesús. Por eso le dice a Juan, es necesario que tú lo hagas para que se cumpla lo que ya estaba escrito de él. ¿Qué estaba escrito de él? Que el Mesías sufriente iba a morir y también iba a resucitar. Por eso el apóstol Pablo habla del Evangelio, que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, habla del Evangelio que dice que Cristo murió según las Escrituras y que Cristo resucitó según las Escrituras. Por eso nuestro Señor Jesucristo se bautiza y es una prefiguración de su muerte y de su resurrección, ¿vale? Y por eso Juan el Bautista dijo, yo os bautizo con agua, pero vendrá alguien más poderoso que yo, que ni siquiera soy digno de desatarles las sandalias, sino Él, o sea, refiriéndose a Cristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué Espíritu Santo y fuego? ¿Vale? El bautismo del Espíritu Santo, evidentemente, es un bautismo para la salvación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quien convence de pecado, de justicia y de juicio no es el pastor, ¿vale? Sino es el Espíritu Santo. Y el mismo texto nos dice que ese pecado es el pecado de la incredulidad. Y 2 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice que solamente por el Espíritu Santo yo puedo llamar al Señor Jesús mi Salvador y mi Señor. Entonces, quien me lleva a Cristo es el Espíritu Santo. Y es ahí ese bautismo, ese sello, el sello del Espíritu Santo que simboliza la garantía de que yo realmente ya soy hijo de Dios, ¿vale? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no solamente me sella como hijo de Dios, sino me da los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales? Y el capítulo 12 de Corintios lo dice. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Hermanos, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, el Espíritu Santo, a los pentecostales, nos sella como hijos de Dios y nos regala los dones espirituales, en el cual esos dones espirituales, ¿vale?, hace milagros y también hablamos en lenguas. Todo esto lo hemos sacado y estoy hablando Biblia, cosa que es muy diferente que los dogmas del catolicismo romano no puedes encontrar en la Biblia. El Papa, infalibilidad papal, dogmas marianos,
eh, y otros, ¿vale? Que ahora va a venir a mi mente. Pero vale, muy bien. Ahora, la pregunta que hago, les he mostrado las dos caras de la moneda, catolicismo romano y la iglesia pentecostal. La pregunta que yo hago, una pregunta retórica, quiero que tú te hagas esta pregunta. ¿Cuál se apega más literal a la Biblia? ¿El catolicismo romano o los pentecostales? ¿Vale? Desde la perspectiva evangélica, evidentemente yo lo creo y lo he demostrado. El catolicismo tiene doctrinas extra bíblicas, desarrolladas históricamente. Imagínense, 1950 años después de Cristo, 1850 años después de Cristo, 431 después de Cristo, ya se inventaron esos dogmas, ¿vale? Que evidentemente ni Jesús ni los apóstoles enseñaron. Y por ende yo puedo determinar, según Efesios 2:20, que esta iglesia católica romana no es no es la iglesia de Cristo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no enseña la doctrina de Cristo. Ahora, mientras el evangélico, ¿vale? El pentecostal, nosotros intentamos, ¿vale? Intentamos basarnos exclusivamente en el texto bíblico. Y he demostrado los dogmas más claros. Por ejemplo, dogmas marianos es un desarrollo doctrinal hasta 1950 años después de Cristo. Y la intercesión de los santos, que eso es una tradición que no lo enseña la Biblia. En cambio, la teología evangélica es fundamental, cada doctrina que viene directamente de la Biblia. Ahora, voy a hacer 15 preguntas bíblicas, ¿vale? Si algún católico, si quiere, suba. 15 preguntas bíblicas que se puede hacer a un católico. Por eso digo, estos en vivo son muy didácticos, ¿vale? Ahora, vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la intención de que yo hago preguntas en estas enseñanzas, ¿vale? Evidentemente es para reflexionar sobre lo que se está enseñando, ¿vale? Y sobre lo que dice la Biblia y sobre lo que postulan, evidentemente, estas sectas. Ahora, primera pregunta a un católico romano, ¿dónde enseña la Biblia que María nació sin pecado? Esta pregunta es totalmente destructiva hacia el mismo dogma. Y prácticamente no lo hay. No hay un solo texto donde diga que María nació sin pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Dice que todos hemos pecado, ¿vale? No dice todos menos María. Dice todos pecaron. Muy bien, primera pregunta. Segunda pregunta que le puedes hacer a un católico romano. ¿Dónde se enseña que María fue llevada al cielo corporalmente? En la Biblia. Evidentemente no lo hay. Ningún dogma católico se puede demostrar con la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente en la Biblia no está. ¿Vale? Tercera pregunta. Si Jesús es el único, escúchame bien esto, si Jesús es el único mediador, ¿por qué un católico romano ora a María? ¿Por qué? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, un solo mediador, y ese un solo mediador es Jesucristo. Y no olvidemos lo que enseñó Jesucristo. Los apóstoles no le dijeron, Jesús, enséñanos a hacer milagros. No, le pidieron, maestro, Jesús, rabí, como quieras llamarlo, enséñanos a orar. Y Jesús agarró y les enseñó, ¿cómo lo llaman esto? Se me ha ido, tío. Oh, ese rezo a María. No, dijo claramente,
Padre nuestro. No dijo Madre nuestra, no, tampoco. Porque eso dice que María es madre de nosotros, ¿vale? No dice Madre nuestra, dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga hoy tu reino, hágase tu voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Jesucristo enseñó que la oración tiene que ser exclusivamente al Padre. ¿Y quién es el, por medio de quién? Por medio de Jesús. Por eso Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de mi madre y los santos, no dice eso. Todo lo que pidieres, dice, al Padre en mi nombre, yo lo haré. No lo hace ni María, no lo hacen ni los santos, sino quien hace es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, mi madre también, y los santos, no. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por María. No dice eso. Eso quisieran que digan los católicos romanos. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Vale? Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Qué debes hacerlo a un católico romano? ¿Por qué Jesús enseñó a orar al Padre y no a los santos? O sea, mira, estas preguntas son preguntas claves, ¿vale? Que un católico romano no te va a poder contestar. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice Jesús, enseñando Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. No dice María que estás en los cielos, no dice santos que están en los cielos, sino dice Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Vale? Es contundente y ya está. Pregunta 5 que le puedes hacer a un católico romano. Dice, ¿dónde enseña la Biblia el purgatorio? Ahí ya estamos metiendo. ¿Vale? Esto el purgatorio prácticamente Jesús lo destruye completamente. Porque Jesucristo habla de dos lugares en específico. En Lucas, en el relato de Lucas sobre el rico y Lázaro, claramente vemos un lugar de tormento, ¿vale? Donde hay conciencia, ¿vale? Y otro lugar que es el seno de Abraham, que vendría a ser el paraíso, ¿vale? Son distintos nombres, pero hablan de un solo lugar. Por eso Jesús le dice al ladrón, ¿vale? Hoy mismo, dice, hoy mismo estarás en el purgatorio. No, dice, hoy mismo estarás en el paraíso. Y hablando del purgatorio, ¿vale? Lamentablemente usan un texto en el cual la enseñanza es sobre el enojo y la enseñanza es el perdonar, ¿vale? Por eso Pedro se acerca, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? ¿Y qué le dice Jesús? No, chaval, 70 veces 7. Y luego viene la parábola, ¿vale? Del siervo y demás, ¿vale? Entonces el purgatorio no está en la Biblia, Jesús nunca lo enseñó, ni los apóstoles, ¿vale? Esto es evidentemente una doctrina fuera de la Escritura. Muy bien. Pregunta 6 a un católico romano. Si Cristo, escúcheme, esta pregunta es muy buena. Si Cristo pagó completamente los pecados, ¿vale? Cristo. Mira, la doctrina del purgatorio es muy peligrosa, ¿vale? Están negando la obra que hizo Jesucristo en la cruz. No es meramente una tontería que se le sacaron de la manga, sino ellos mismos están atentando contra una doctrina fundamental cristológica, que es el perdón de nuestros pecados a través de la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota por ti y por mí. El purgatorio atenta contra esta doctrina fundamental cristiana, ¿vale? Por eso la pregunta es muy concreta. La pregunta 6 dice, si Cristo pagó completamente por los pecados,
¿por qué habría purificación después de la muerte? Obviamente la purificación, supuesta purificación, es el purgatorio. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, con una sola ofrenda, ojito, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue la única ofrenda? Obviamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muy bien, ahora, pregunta número 7, hermanos. ¿Por qué la Biblia, ojito con esta pregunta, es también muy contundente, ¿por qué la Biblia advierte contra la invocación a los muertos? Vale, esta doctrina o esta pregunta es muy fundamental. ¿Por qué ellos dicen, vale, hay gente que veo un católico aquí mismo y lo digo, Bonarjes, que es Manuel de Venezuela, que agarra la Biblia, lo tira al suelo, y hay otro católico, Pancho Visión, que dice, tíralo por mí más, y agarran la Biblia, lo tiran, agarra la Biblia, lo pisotea, y es más, ese Manuel agarra la Biblia con sus pies, con los pies así, y muestra a la cámara. O sea, esto, discúlpeme, es una grosería, es una falta de respeto, y más que todo, para mí es algo asqueroso, ¿vale? Y lo digo así. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué no aparece el libro de Tobías en la Reina Valera? ¿Vale? Porque Tobías enseña la invocación a los muertos. Pero por eso aquí la pregunta es muy, muy interesante. ¿Por qué la Biblia advierte contra invocar a los muertos? Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 11. Ni quien consulte a los muertos. Cuando una persona va, ¿vale? Sabemos, ahí tienen santos, personas que han muerto, ¿vale? No solamente los apóstoles, tienen más de 6,000 santos, ¿vale? Yo pienso, hasta el perro del vecino ya está ahí santificado. Van a pedirle cosas y a consultarle cosas a esas personas que evidentemente están muertas. Y vemos claramente que bíblicamente esto es condenado por Dios. Y Jesús nos enseñó que consulten a los muertos. No dijo, mira, cuando los apóstoles se mueran, quiero que les oren a él y le consulten y le pidan. No, la única petición, la única consulta que yo voy a tener evidentemente es con Dios, a través de Jesucristo, ¿vale? Muy bien. Ahora, pregunta número 8 que puedes hacer a un católico romano. ¿Dónde se enseña, ojito con lo que también enseñé al principio, ¿vale? ¿Dónde se enseña que Pedro fue el primer papa? ¿Vale? Esto y he comenzado evidentemente con el texto en ningún lado de la escritura. Jesús era mis discípulos, era mis apóstoles, y Jesús dijo, no hay más grande amor que que el dar la vida por los amigos, y vosotros sois mis amigos. Entonces, evidentemente, no hay un solo texto donde diga que Pedro es el Papa. Cuando fue el primer concilio de Jerusalén, ¿qué pasó en el concilio de Jerusalén? ¿Vale? Era Santiago, ahí, el capo de la película era Santiago. ¿Qué pasó con Pablo de Tarso? Pablo le dice a Pedro, le reprende a Pedro, ¿vale? Por su hipocresía, ¿vale? Ahí vemos que tampoco hay una infabilidad papal. Eso es una tontería. Y ojito que en la Edad Media había un papa que estaba en contra de la infabilidad papal. Si ese papa hoy mismo viviese, los mandaría a la hoguera a estos que defienden la infabilidad papal, ¿vale? Entonces, el primer papa, no. Esto es muy, muy después, como 1850, 1950, y evidentemente el primer papa, averigüen ustedes, son muchos siglos después de Cristo. Muy bien. Ahora, la pregunta 9 a un católico romano, ¿vale? Efesios capítulo 2 dice, si la salvación es por gracia, ¿vale? ¿Por qué
añadir méritos propios. Una pregunta que tú le haces a un católico romano y te va a decir una cosa. Si tú le preguntas a un católico romano, ¿usted católico, señor católico romano, es salvo? Y te va a decir él, no lo sé. ¿Vale? No lo sé. ¿Por qué? Porque dentro de la teología del catolicismo romano es la fe más las obras. ¿Vale? Por eso ellos no saben si son salvos, aún comiéndose literalmente la carne y la sangre de Cristo. ¿Vale? En el cual evidentemente dice, el que come la sangre y la carne es salvo, pero ni aún comiéndose a Cristo, literalmente, ¿vale? Ellos no saben si son salvos. Ahora, ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8-9? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. ¿Vale? Muy bien. Ya voy a ir terminando. Pregunta número 10 a un católico romano. ¿Por qué la Biblia llama a todos los creyentes santos? ¿Vale? Porque de esto siempre se van a ir. Siempre van a ver esto. ¿Por qué la Biblia llama a todos los creyentes santos? A mí, a ustedes, somos santos, porque hemos sido santificados por la sangre de Cristo, ¿vale? Romanos capítulo 1, versículo 7, dice, a todos los que estáis en Roma, ¿vale? Llamados a ser santos. Toda la iglesia de Jesucristo somos santos, apartados. Santos significa apartados. Nosotros somos santificados por la sangre de Cristo, ¿vale? Y evidentemente soy santo. Y no quiere decir que a mí, cuando yo me vaya al otro barrio, ustedes me van a pedir las oraciones a mí, ¿vale? Yo no soy Dios, ¿me entiendes? Entonces, claramente, estos dogmas, estas enseñanzas del catolicismo romano van en contra de las verdades bíblicas, ¿vale? Pregunta 11 a un católico romano. ¿Por qué la Biblia prohíbe imágenes para culto? Uy, uy, uy. Yo cuando hablaba con los católicos romanos, ahora ya no hablo, ¿vale? Tengo dos personas que respeto. Las únicas dos personas que respeto es Miguelito Guzmán, que es un señor, y Trovix católico, ¿vale? Las únicas personas que tú puedes conversar y se puede hablar. Pero los demás son solamente fanáticos que lo único que hacen es sale maldición de su boca. Ahora, la pregunta, ¿por qué la Biblia prohíbe imágenes para culto? Un día le hice una pregunta. ¿Me podrías dar un versículo del Nuevo Testamento donde Jesús y los apóstoles dijeron, utilicen imágenes para la reunión? Evidentemente no lo hay. Pero esto es muy bueno. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué la Biblia prohíbe imágenes para culto? El Éxodo, cuando hablamos Éxodo 20, en el contexto del versículo 1 al versículo 5 es la idolatría, ¿vale? Es el único pecado que se repite de generación en generación, ¿vale? Si los padres son católicos romanos, tienen imágenes, se arrodillan a sus imágenes, ponen velas a sus imágenes, etc. Los hijos ven esto en psicología se llama patrones de conducta. Los hijos ven esta conducta de los padres y ellos lo van a repetir, la misma conducta. ¿Por qué? Porque están viendo lo que sus padres están practicando, ¿vale? Ahora, por eso en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5 dice, no te harás imágenes, ¿vale? No te inclinarás a ellas. ¿Qué hace un católico? Tiene una imagen de un santo, de la Virgen, de San, hasta, qué sé yo, de 6.000 santos, ¿vale? Hasta de la muerte tiene. Y ellos se inclinan, ¿vale? Prosquineo, se inclinan, le hablan, le piden, le adoran, ¿vale? Porque esto es adoración, inclinarse, arrodillarse, pedir cosas, ¿vale? Ponerle velas, ponerle incienso. Esto es un acto de adoración. Y prácticamente la Biblia lo condena. En Éxodo capítulo 20
versículos 4 y 5, que en el contexto es la idolatría. Y para hacer idolatría, yo no voy a hacer idolatría del aire. Necesariamente tengo que tener una imagen en la cual esa imagen representa a alguien, ¿vale? Y ese alguien yo me voy a arrodillar y le voy a pedir. Y eso es idolatría dentro del contexto del Éxodo 20. Muy bien. Ahora, la pregunta número 12 que puedes hacer a un católico romano es: ¿dónde enseña la Biblia el rosario? ¿Vale? Ellos te van a decir, es evidentemente que el rosario han sacado extractos del libro de Lucas, eso no lo voy a negar, pero en el rosario la última parte ahí está el problema. Evidentemente Jesús no enseñó recen a mi madre, recen a María, no. Jesús enseñó que la oración debe ser exclusivamente ¿a quién? A el Padre, ¿vale? Pregunta número 13, ya falta 2, hermanos. Hay unos comentarios, después voy a leerlos. ¿Por qué Jesús tuvo hermanos? Aquí está. ¿Por qué Jesús tuvo hermanos si María permaneció siempre virgen? Eso yo les pregunto, ¿por qué? El texto bíblico claramente habla de que Jesús tenía hermanos. ¿Vale? Muy bien. Y eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. Muy bien. La pregunta 14 que le puedes hacer a un católico romano: ¿dónde enseña el Nuevo Testamento? ¿Dónde enseña el Nuevo Testamento la confesión a un sacerdote? Uy, 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 Señor mío, sálvame. Hay un tío ahí. ¿Dónde enseña el Nuevo Testamento la confesión a un sacerdote? En ningún lado, señores. En ningún lado, ¿vale? No hay un solo texto. Ni tampoco pueden probar un solo texto donde la iglesia a los apóstoles estén confesando sus pecados. No los hay. Y la última pregunta es la pregunta 15 a un católico romano. Si Cristo, escúcheme, esta es buena, si Cristo es el sumo sacerdote eterno, ¿por qué otro sacerdocio? ¿Vale? Vuelvo a decir. Si Cristo es el sumo sacerdote eterno, ¿por qué otro sacerdocio? Obviamente refiriéndose a los sacerdotes que ellos tienen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: teniendo un gran sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, ¿vale? Y si nosotros vamos bíblicamente hablando, vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, ¿vale? En la cual hay requisitos para los obispos, ¿vale? Ojito que Timoteo es una carta pastoral. ¿Qué es una carta pastoral? Lo vuelvo a explicar. Una carta pastoral es una carta exclusiva que el apóstol Pablo escribe a la iglesia. ¿Para qué? ¿Por qué a la iglesia? Para organización y el funcionamiento de la congregación, ¿vale? Esto es una carta pastoral. Y dentro de las cartas pastorales, evidentemente, hay estos requisitos. Gracias. Hay estos requisitos, en la cual dice requisitos a un sacerdote. No dice sacerdote, porque no hay sacerdotes. Hay requisitos a los obispos. Y hay un requisito que se repite 3 veces dentro de toda la lista de los requisitos para el obispado. Y es marido de una sola mujer. Ojito que en el catolicismo latino se prohíbe casarse a los curas, ¿vale? Y este requisito, marido de una sola mujer, luego se repite, ¿vale? ¿Cómo se repite? Se me ha ido la idea. Que tengan a su hijo en sujeción, segundo requisito. Y tercer requisito, que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Vale? O sea, un soltero no puede ser obispo. ¿Por qué? Porque tiene un requisito. Tiene que saber primeramente manejar su vida,
la de su familia, para poder cuidar de la iglesia de Dios. La familia es tan importante para Dios. ¿Por qué? Porque el esposo es Cristo, la esposa es la iglesia, ¿vale? Siempre, lo primero que ha instituido el Señor no es la iglesia. Lo primero que el Señor ha instituido es el matrimonio. El hombre dejará de su padre y de su madre y se unirá a su mujer y seréis una sola carne, ¿vale? Esa unidad de una sola carne no solamente es una unión sexual, sino es una unión espiritual. Por eso los dos pasan a ser uno, un solo espíritu, ¿vale? Y por eso dice claramente en los requisitos: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó y se entregó por la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como a sus propios cuerpos, porque ya no son dos, sino son uno. Por eso es tan importante, y es el requisito primordial para ser obispo, es que uno tenga una sola mujer. Es que ese obispo necesariamente, sí o sí, tiene que estar casado para poder llevar, evidentemente, una congregación. Muy bien. Entonces, ¿qué conclusión podemos dar nosotros? La diferencia central, voy a hacer un pequeño resumen, es el catolicismo, ¿vale? Que es 3 fundamentos: Biblia, tradición y magisterio. Y el cristiano evangélico, que es la autoridad final, que vendría a ser la Escritura, ¿vale? Ahora, Hechos capítulo 17, versículo 11. Esto es nuestro principio de nosotros, los pentecostales. La iglesia verdadera de Cristo, los pentecostales, y lo digo con orgullo. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Todos nuestros dogmas, todas nuestras doctrinas, toda nuestra manera de vivir tiene que estar conforme a lo que es la palabra de Dios. Cosa muy diferente que el catolicismo romano, que hemos visto que todos sus dogmas, o la mayoría de los dogmas que ellos tienen, evidentemente no están en la palabra de Dios. Muy bien, a ver, aquí hay alguien que quiere subir, pero voy a también leer algo aquí, ¿vale? Ahora sí, a ver qué pasa aquí. Vale, muy bien. A ver, voy a leer los comentarios, hermanos. ¿A quién quiere subir aquí? Voy a ver, ¿quién quiere subir? Mi hermano Adán. Adán. Aquí está bueno, no sé si ya está. Aquí está un hermano, lo voy a mandar un saludo especial a mi querido hermano David Canes. Amén, pentecostal, de cabeza a los pies. Muy bien. A ver si hay algún comentario y podemos responder alguna pregunta. De Pablo el apóstol nunca se casó. Oh, muy bien. Perfecto. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer algo por aquí, ¿vale? Voy a responder esto. Vale, dice aquí claramente: ¿y qué dices del apóstol Pablo? Nunca se casó. Vale, muy bien. Ay, no me he puesto la cámara. Vale, a ver. Gira la cámara. Vale, aquí dice una pregunta, ¿no? El apóstol Pablo nunca se casó. Es lo que siempre dicen. ¿Vale? Aquí dice que el apóstol Pablo nunca se casó. Y esto irá en contra de lo que el apóstol Pablo escribió en las cartas pastorales acerca del obispado. Pero vamos a ver qué es lo que dice el texto. Si realmente se casó o no se casó. Si tuvo esposa o no tuvo. Como dice Toro, ¿no? Que Pedro no tenía esposa, pero tenía suegra. Vamos al texto. Vámonos al texto. Muy bien. ¿Pablo estaba casado? Es la pregunta, ¿vale? Vamos a ver responder poco a poquito.
La Biblia evidentemente no dice claramente que Pablo tenía esposa, ¿vale? En el tiempo de su ministerio. La Biblia no habla de esto, ¿vale? Pero el propio Pablo de Tarso da una pista importante. Ay, 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 ay. Esto va a estar bueno. Me gustan esas preguntas, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 7 8 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, ¿vale? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Ojito que el capítulo 7 de Corintios siempre utilizan los católicos para argumentar el celibato del sacerdocio católico, ¿vale? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque el capítulo 7, el contexto del capítulo 7 no es el celibato de los pobres curas, sino es el matrimonio, ¿vale? Y dice, quiero más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues yo, dice, a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, ¿vale? Ahora, ¿esto sugiere que Pablo estaba soltero en ese momento? ¿Vale? Ahora, otra cuestión. ¿Pablo podría haber sido viudo? Pregunto, ¿vale? Muchos estudiosos, muchos teólogos estudiosos creen que es posible que el apóstol Pablo fuese viudo. ¿Por qué? Ahora voy a decir el por qué. Porque en el judaísmo, ¿vale? Aquí vamos un poquito el entorno cultural, porque en el judaísmo del primer siglo era muy raro que un rabino, ojito que Pablo era un rabino, no era cualquier cosa, que un rabino no estuviera casado. Y Pablo había sido fariseo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 5? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, ¿vale? Y muchos fariseos escúchenme esto, muchos fariseos deberían estar casados, ¿vale? ¿Por qué razón? Para formar parte del liderazgo religioso que vendría a ser el Sanedrín, ¿vale? Así que era un requisito en Sanedrín, para los fariseos era un requisito que ellos tuviesen mujer, ¿vale? Entonces, por eso algunos estudiosos piensan que el apóstol Pablo pudo haber estado casado antes, pero su esposa evidentemente murió. La Biblia, sin embargo, no lo afirma directamente, estas son hipótesis, pero eso no es lo importante, si Pablo tenía o no tenía. Lo importante es que el Espíritu Santo, Dios mismo, por medio del apóstol Pablo, da requisitos para el obispado, ¿vale? Ahora, ¿Pablo tenía derecho a casarse? Claro que sí. Aunque Pablo estaba soltero en su ministerio, él afirma que tenía derecho a tener mujer. Y escuchemos esto. Primera de Corintios. Esto es refutador. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5 dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una esposa creyente? Ay, 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 ay. Señor mío, ¿qué vamos a hacer aquí? Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una esposa creyente? Como también los otros apóstoles. O sea, tenían todo el derecho de tener mujeres, Señor. ¿Por qué? Porque el matrimonio lo ha creado Dios, ¿vale? Por eso que lastimosamente los curitas terminan jugando espaditas entre ellos, ¿vale? No quiero hablar, ya saben a qué. O si no,
están cometiendo abuso. Ya sabéis a quiénes, ¿vale? Entonces dice el texto, 1 Corintios 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una esposa creyente, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ¿vale? Ojito. Aquí Pablo menciona 3 grupos que tenían esposa, 3 grupos que tenían mujer, ¿vale? Uno, los otros apóstoles tenían sus mujeres, por eso, aunque el toro diga sus locuras, Pedro no tenía mujer, pero tenía suegra. Ay, Señor, estos católicos son la hostia, tío. Entonces aquí vemos el apóstol Pablo que dice claramente que los que tenían mujer son los otros apóstoles, tenían esposa, ¿quiénes? Los hermanos de Jesús, y tenía esposa Cefas, que vendría a ser Pedro, ¿vale? Ahora, esto confirma que Pedro estaba casado. Por eso tenía suegra, señor Toro, ¿vale? Muy bien. Ahora, la evidencia de que Pedro tenía esposa. Su primer papa, entre comillas, tenía mujer. ¿Y por qué vuestros sacerdotes no tenéis mujer? ¿Por qué? Pregunto. Los evangelios mencionan algo muy claro. Mateo capítulo 8, versículo 14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio, dice, a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Ahora, si Pedro tenía suegra, ¿vale? Entonces necesariamente Pedrito tenía esposa. Por eso el apóstol Pablo dice, habla de los derechos que tenían los apóstoles de tener esposa, ¿vale? Muy bien. Ahora, el apóstol Pablo, con esto termino a responder esta pregunta, no prohíbe el matrimonio, ¿vale? Y esto es muy importante porque algunas personas interpretan mal sus palabras. Pablo no estaba en contra del matrimonio, ¿vale? De hecho, dice, el matrimonio para el apóstol Pablo lo llama honroso. 1 Corintios capítulo 7, versículo 28 dice, mas también si te casas, no pecas. Y también enseña que el matrimonio es bueno, ¿vale? Y aquí viene lo contundente a tu pregunta, porque sé que eres católico fanático, pero hay que leer un poquito las escrituras. Los requisitos para el obispado, dice, aquí llegamos a un punto muy importante. Pablo da requisitos para los líderes de la iglesia. El apóstol Pablo da requisitos explícitos para el liderazgo dentro de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿vale? Que nadie le tenga que estar acusando de nada, marido de una sola mujer, prudente, decoroso. Esto no significa que tenga que estar casado obligatoriamente, ¿tú crees eso? Sino que está casado, que ese casado debe ser fiel, porque he escuchado esto también, a su mujer, ¿vale? Pero es un requisito primordial, evidentemente, para dirigir una iglesia. Y Pablo mismo explica por qué prefiere estar soltero, ¿vale? Él, está hablando de él, de un don especial que él lo tenía, ¿vale? Y dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Este texto siempre lo sacan de su contexto. Aquí no está diciendo que el mandamiento sea no debéis casarte. No está diciendo eso. Aquí está hablando de otra cosa. No olvidemos primeramente los requisitos para el obispado. Y esos requisitos para el obispado es marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción y cómo cuidará, si no sabe gobernar su casa, cómo va a cuidar de la iglesia de Dios. Así que ya te he respondido, señor católico. A ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Vale? Ay. A ver. Veo que no hay otra pregunta más. Y no hay católicos que quieran subir.
No hay católicos. Bueno, ¿qué quieres aquí? A ver. Oh, sí, una pregunta. De todas maneras, hermanos, mañana vamos a hablar de otro tema interesante, ¿vale? No sé de qué hablaré, ya veré, ya lo voy a colgar en mi muro. Pero vamos a hacer esta dinámica, ¿vale? No hay preguntas. Vale. Muy bien. A ver, escúcheme. Mañana, eh, mañana a las 22:30. Ay, ¿por qué no cambia la cámara? Vale. Mañana a las 22:30 vamos a dar otra enseñanza, ¿vale? Vamos a hacer algo más dinámico, ¿vale? Yo creo que suba gente, ¿vale? Mañana va a haber preguntas y respuestas, ¿vale? Las preguntas y respuestas va a ser sobre los judaizantes, sobre raíces hebreas, sobre catolicismo romano, sobre cualquier cosa que vosotros creéis se va a responder, ¿vale? Así que el día de mañana estáis invitados a que esto va a ser subir. Quiero que suba gente aquí, ¿vale? Y suba gente y pregunte. Y haya un diálogo entre vosotros, ¿vale? En la cual vamos a hacer un diálogo bonito, que sea edificante. Y también mañana voy a hablar de los unicitarios, que dice aquí. El soltero no puede ser obispo. A ver, aquí hay un matiz, ¿vale? Vale, aquí hay un matiz. No está diciendo el texto esto, ¿vale? Que evidentemente el soltero no puede ser pastor, obispo, ¿vale? Hay pastores solteros. Y estos pastores solteros, voy a hablar de la iglesia evangélica, ¿vale? Estos pastores solteros se les envía a misiones, ¿vale? A que vayan a abrir, evidentemente, iglesias en determinados lugares. Pero el que va a estar a cargo de esa congregación necesariamente tiene que ser casado, ¿vale? Una cosa es un misionero y otra cosa es un pastor local. Ese pastor local tiene que ser evidentemente casado. ¿Por qué? Uno, por el testimonio. Otro, ¿por qué? Porque en la congregación siempre va a haber hombres y mujeres. Y para que no haya cuestiones de adulterios o fornicaciones y demás, es necesario siempre que el pastor esté casado, ¿vale? Y como dice ese requisito, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción y que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque quieras o no, el matrimonio es nuestro gimnasio espiritual. Así como tú vas a amar a tu esposa, así como tú vas a cuidar de tus hijos, tú vas a amar a tu prójimo, así vas a cuidar a tu prójimo, ¿vale? Siempre la familia es el reflejo de la iglesia, no es al revés, no es al revés, sino es la familia es muy importante. Y dentro de los requisitos del obispado, quieras o no, está este requisito, marido de una sola mujer, ¿vale? Por estas implicaciones que ahora mismo lo estoy dando dentro de lo que vendría a ser la iglesia evangélica, ¿vale? A ver. Una persona que no tiene hijos se puede, pues, es lo mismo, te digo. A ver, la definición de apóstol que es, ¿vale? Es enviado. Y eso nosotros lo llamamos misioneros, ¿vale? Los misioneros van, los evangelistas van de un lugar a otro lugar a hablar del evangelio. Así que, bueno, ya te he respondido. Nada, entonces mañana, mira, si queréis, mañana va a ser esto didáctico, creo que suba gente. Ahora quiero hacer estos lives, no solamente yo hablando y haciendo las preguntas, sino que ustedes suban, hagan su pregunta concreta, esa pregunta se va a ser respondida y ya está, ¿vale? Así que mañana a las 22:30, las doctrinas de las doctrinas falsas, unicitarios, raíces hebreas, judaizantes, testigos de Jehová. Estas cuatro religiones vamos a hacer preguntas de este tema en concreto. Así que muchas bendiciones y gracias por estar aquí. Y te espero el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones, hermano David Canes. Muchas bendiciones. Gracias por todo su apoyo.